Entonces, aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo le está hablando a nuestros hermanos de hace 2000 años allí en esa ciudad, a todos. Miren de la forma tan tremenda en que nos desenvolvemos un poquito con más agilidad en Apocalipsis ya, pero en una frase de hoy en día tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, a pesar de poder comprender cosas inclusive que van a ocurrirle a la humanidad de manera certera y segura, porque Dios no puso la Biblia como si fuese a pasar. No, es que esto es el asunto. Es más, esto ya a los ojos de Dios pasó. Lo que pasa es que tú y yo estamos sujetos al tiempo y al espacio, a este sistema óseo, pero para Dios ya todo está listo y consumado. Correcto. Pero Pablo, y sobre todo aquí a los tesalonicenses que eran muy aplicaditos, de pronto más aplicaditos que los hermanos de Corinto sin comparar, pero por la calidad de la carta uno puede entrever la cosa. Entonces estos hermanos, como vamos a ver en el desarrollo de este capítulo, estaban muy contentos con lo de la resurrección. No tenían dudas como los de Corinto o falsas creencias acerca de la resurrección. Recuerden que en Corinto estos hermanos decían, algunos, que la resurrección ya se había efectuado, y eso invalidaba completamente el evangelio del Señor Jesucristo, porque significaba que los que habían muerto creyendo en Cristo Jesús en vano habían creído, pues porque si la resurrección ya se había efectuado, esa gente que se había hecho. Y llegaban también al extremo de negarla. Entonces el eje del cristianismo, desde luego, es la persona del Señor Jesús, pero el quid de nuestra salvación está sustentado en la resurrección. Y si para ellos Jesús no había resucitado, como era la teoría que estaban exponiendo, entonces van a dar nuestra fe. Porque si el Señor Jesús, que no nació bajo pecado, ni cometió pecados, no resucitó, entonces no hay pago, no hubo pago, ni la restauración que el Padre había decidido tener en él y que había estado anunciando en el Antiguo Testamento claramente. Entonces, si el Señor Jesús no había resucitado, todavía el pecado estaba vigente y sin paga, por lo tanto, toda la humanidad seguía destituida de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esas no son las dudas de los hermanos de Tesalónica. En Tesalónica, los hermanos dudaban era qué ocurría, la pregunta que hacíamos ahora, con aquellos que habían muerto en el Señor, creyendo en Él. No negaban la resurrección, pero entonces Pablo quiere aclararles un poco el asunto. Sin embargo, antes de entrar en el tema, para ellos y para nosotros, adelante Guillermo, don Guillermo Alzate. Pastor, los judíos no pueden creer en la resurrección, pues porque no creen en Jesús, ¿cierto? Como divinidad. ¿Dónde se da ese rompimiento? O sea, ¿por qué ellos no creen en Jesús? ¿Porque siguen esperando el Mesías? ¿Porque no creyeron en esa venida de Él? ¿O dónde se da ese rompimiento? Sabiendo que tenemos como las mismas raíces. Bueno, aclaremos ahí. Entiendo tu pregunta, pero seamos más claros. No, señor. Hay un ala de los judíos que sí creen en la resurrección. Los fariseos la creen, los saduceos no creen en la resurrección. ¿Correcto? Pero lo que ellos no creían, o mejor dicho, los judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías, son los que, a los que se está refiriendo. Pregunto. Sí, o sea, yo no entiendo es dónde se da ese rompimiento, el por qué ellos no creen en Jesús, sabiendo también que vienen, pues, creo yo que vienen de los ismaelitas, ¿cierto? Toda esa parte, ¿o no? Sí. Sí y no. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos sí creen en el Mesías. Pero no que Jesús lo Espera, fuera. exacto. Sí. Ellos sí creen en el Mesías, pero ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ahora, no todos los judíos creen eso. Si te das cuenta, los 12 apóstoles son judíos. Si te das cuenta,
esos 500 hermanos que vieron al Señor Jesús resucitado, posiblemente fuesen todos judíos. Si te das cuenta, los 3.000 o 5.000 que creen en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles están todos en Jerusalén, la gran mayoría judíos. Entonces, ¿qué ocurre? Así como hay judíos que no creen que Jesús es el Mesías, también hay gentiles que no creen que Jesús es el Mesías. ¿Por quién está conformado el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios, como dice Efesios capítulo 2 y como dice aclarando Romanos 9, 10 y 11? Está compuesto por los judíos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, y por los gentiles que creen que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. Sin embargo, llegará un momento, como vimos, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Romanos 11, 25, a través de la dispensación llamada la Iglesia, una vez hayamos entrado la plenitud de los gentiles, o sea, todos los de los gentiles que nos vayamos a convertir creyendo que Cristo Jesús es el Señor se volverá nuevamente a su ¿qué? A su pueblo. Y entonces muchos de ellos confesarán que Jesús es el Señor. Hay pasajes tremendamente dicientes y casi que poéticos, por ejemplo, en Zacarías, creo, y al principio en Apocalipsis dice: tuve abiertos mis brazos hacia ustedes toda la tarde. Imagínate, refiriéndose al asunto de la cruz y sus muñequitas atravesadas por los clavos. O tienen un pasaje tremendo como el de Isaías 53, en donde se narra con pelos y señales la crucifixión. ¿Estamos? Sí, muy bien. Entonces aquí en Tesalónica, Pablo, aunque tiene muy claro los momentos escatológicos, los momentos finales de la raza humana, también tiene los pies muy puestos sobre la tierra hace 2000 años y aterriza a los de Tesalónica, porque el hecho de yo creer y saber que eso es cierto, todo lo que va a ocurrir, no me aparta del día a día. Entonces, muchas personitas empezaron a relajarse, y lo vamos a ver más profundo en la segunda carta y en el otro capítulo de la primera. Pero acá, por ejemplo, no podemos olvidar que Tesalónica, al igual que Corinto y las ciudades griegas, tenían mucha influencia de perversión sexual. Recuerden que Pablo trajo o desarrolló mejor el tema del cuerpo. Recuerden que en Corinto, por ejemplo, se decía: vamos a corintianizar, y eso hablaba de toda clase de desmanes y de desaforos en cuanto al libertinaje, entre ellos el libertinaje sexual. Entonces había personas que utilizaban su cuerpo como un instrumento de placer. Hay otros que utilizan su cuerpo como un elemento productivo, trabajan de sol a sol, y eso no hay, mejor dicho, producir, producir y producir. Otros usan su cuerpo para flagelarlo. Hay gente que se castiga y se priva, y el duro trato al cuerpo del cual habla en Colosenses capítulo 2. Pero el Señor Jesús en cierta ocasión iba con los discípulos, y los discípulos estaban hablando con él, y le muestran en el templo construido por Herodes para los judíos, que se había demorado ¿cuántos años en construir? Como 40 y pico de años en Juan capítulo 1. Entonces, o 2. Entonces, los discípulos le dicen: mire qué templo tan hermoso. Y el Señor Jesús les dice: no pasará esta generación y no quedará piedra sobre piedra. Pero después les dice: destruyan, y señalando su cuerpo dijo: destruyan este templo. No le dijo cuerpo, sino templo. Destruyan este templo y lo reedificaré en 3 días, refiriéndose al estar sepultado y luego la resurrección. Entonces Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, 6 al final, empieza a tratar el cuerpo como un templo. Pablo
tiene que recordarle a los hermanos de Tesalónica también el asunto, porque ellos vivían bajo toda esta influencia de desaforo sexual, de todos contra todos y todas contra todas, etcétera, etcétera, y en sentido contrario. Entonces, inclusive en las ciudades había templos paganos, por ejemplo el de Afrodita, en donde había personas en ese templo que daban servicios sexuales a sus feligreses. Entonces, aunque Pablo está hablando, y va a hablar de un momento tremendo como lo que pasa después de que los creyentes mueren y del retorno del Señor, él los sintoniza muy bien y les hace poner los pies sobre la tierra y les dice, debemos guardarnos. Entonces, cuando dice, por lo demás, hermanos, está no desligándose de lo que ha dicho en los capítulos anteriores, sino que aquí en este capítulo 4 va a decirles, tenemos que vivir con los pies bien puestos sobre la tierra, con nuestra fe completamente en el Señor, que todo lo que va a ocurrir, pero no debemos descuidar nuestra manera de vivir. Entonces Pablo les dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Miren la calidad del apóstol para dirigirse a los hermanos de Tesalónica. Les ruega y los anima, y cuando dice en el Señor Jesús es dándole la seriedad al asunto. Pablo, en lo que va a hablar enseguida, no va a hablar de caprichos de él, ni de cosas que se le ocurrieron, sino que cuando dice, yo les ruego y los exhorto en el Señor Jesús, es lo que les voy a decir, es palabra de Dios. Yo solo soy el portador del mensaje y el Señor es el que está aconsejando esto. Y también se pone como ejemplo, porque no solamente Pablo nos ha mostrado que las palabras son victoriosas, sino que el ejemplo arrastra. Entonces, el asunto, cuando Pablo les dice, sean consecuentes con lo que les voy a decir de parte del Señor, es porque también lo vieron en nosotros cuando estuvimos entre ustedes. Recuerdan que en 1 Corintios 11 dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínate, Pablo no tiene ningún problema en decir, imítenme a mí, porque al imitarme a mí, como yo estoy imitando a Cristo, ustedes van a imitar al que es. Entonces eso se llama ser consecuente lo uno con lo otro. Entonces Pablo dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros para agradar a Dios. Entonces, como el ejemplo arrastra, lo que Pablo anhela con estas palabras es lo que el Señor anhela a través de esas palabras para los congregados de Tesalónica. Es no solamente Pablo está sugiriéndole a los de Tesalónica que agraden a Dios, sino que está diciendo, como ustedes han sido comprados por precio, ¿sí? ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa. Ustedes ya no se pertenecen, por lo tanto, es obligación de ustedes agradar a Dios. Entonces, para una persona que ha nacido de nuevo, evidentemente el tema es claro, pero si no he renovado mi mente, todavía sigo pensando en las obras de la carne y todavía puedo decir, es que yo hago lo que me da, ¿cierto? Y resulta que nosotros ya no podemos hacer lo que nos provoca, sino porque es que el que hacía lo que le provocaba se murió. Cuando creyó en Cristo Jesús, esa vida terminó, fue sepultada y además resucitó. ¿Qué hacer con esta nueva vida? Entonces Pablo tiene que recuperar a los hermanos de Tesalónica y decirles, ojo, ojo, no se descuiden que el día a día también es importante. Entonces además les dice, así que abundéis más y más. Nunca llegaremos a un tope de decir, ya, estoy concluido. Todo lo he logrado para agradar a Dios. Ya terminé. Jamás. No era que ellos estaban dejando de hacerlo. Ojo pues, tenemos las comparaciones son odiosas, pero aprovechemos que todos estos hermanos ya están dormidos con el Señor, tanto los de Corinto como los de Tesalónica, ¿cierto? Hablemos de ellos con amor, porque al fin y al cabo nos vamos a encontrar con ellos. Una cosa era el asunto en Corinto, todos esos asuntos en que andaban metidos en la carne, y otras, estos hermanos de Tesalónica dedicaditos. Es que en el capítulo 1 pudimos ver ya lo dedicados que eran los hermanos de Tesalónica al Señor. Entonces Pablo lo que le está diciendo no es que ustedes estén dejando de hacer las cosas para agradar a Dios, pero tengan en cuenta que no hay descanso en esto de agradarlo. Es más,
detenerme en el caminar cristiano equivale a retroceder. Es como si me colocara en una banda de esas que va girando y yo voy caminando contra ella, me detengo, lo que hago es un retroceso y hasta me puedo hacer daño. Entonces en el caminar con Dios siempre hay que abundar más y más. Detenernos entonces sería retroceder. Y también hay unas palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan que dice que Él poda los árboles, no porque sean malos, sino para que lleven más ¿qué? Más fruto. A veces el árbol está dando frutos, está bonito, es agradable, pero hay que podarlo para que lleve más y mejor fruto. Así abundéis más y más. Y dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No creo que sea suficiente el énfasis para aclarar acá. No son caprichos. Cuando no estamos centrados en el nuevo nacimiento y en el reino de Dios, si soy una persona que domino intelectualmente en los pasajes y la escritura, pero no he nacido de nuevo, así hable muy bonito, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y eso lleva inclusive a una cantidad de dogmas humanos, mandamientos y tradiciones de hombres que puede uno disfrazar con la palabra, pero Pablo es claro. Además recordemos que acá en Tesalónica, por variar, los fanáticos judíos querían hacerle creer a la gente que lo que Pablo enseñaba era un evangelio de facilismo, porque ellos no entendían la gracia. A ellos les parecía, por no haber nacido de nuevo, que los mandamientos de Moisés eran lo que tenían que usar para ser salvos y por lo tanto implicaban un esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Y Pablo enseñaba que la gracia nada tiene que ver con el esfuerzo humano, sino que es una dádiva de Dios, una misericordia de Dios, una gracia de Dios en Cristo Jesús para que los hombres sean reconciliados en Él. Y cuando hablo de hombres, hablo del género humano en general. Sin embargo, los caprichos no tienen cabida en el Evangelio del Reino. Entonces, recuerden que el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Os hará libres. Eso tiene un contenido que en su momento lo veremos, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Nuevamente, Pablo está diciendo, no estoy enseñando caprichos ni cosas humanas. Esto que le estoy diciendo es un mensaje de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué hago desde el momento en que de Dios conozco hacia adelante? Las cosas viejas ya pasaron. Tiene que ver mucho, como ya lo vimos también, con lo del sufrimiento. Recuerden que llegamos y nacemos de nuevo. Estamos en Cristo Jesús y también tenemos problemas y dificultades y situaciones que nos afligen. Si usted lo lee detenidamente en su próxima pasón por el Nuevo Testamento, Pedro es muy claro, Santiago es muy claro, Pablo es más claro todavía, cuando empiezan a hablar de las aflicciones de Cristo. Entonces recuerden que no es que Cristo en la cruz del Calvario no sufrió lo suficiente y todavía está por allá sufriendo a pedacitos a la diestra del Padre. Eso está completamente concluido. Las aflicciones de Cristo son, una vez tú y yo nacemos de nuevo, tenemos sufrimientos y situaciones difíciles que nos están perfeccionando para llegar al carácter y a la estatura de Cristo, desarrollar esa nueva naturaleza que hay en nosotros porque hemos nacido de nuevo. Y no es que Dios nos esté castigando por algo malo que hicimos, porque esa situación es completamente mirada desde el púlpito de Moisés, que siempre está detrás de la gente diciendo, a este le pasó eso, algún tapado tendrá, lo que sembró, eso es lo que está recogiendo. No, Señor, porque entonces el Señor Jesús no... ¿Qué hizo de malo el Señor Jesús para haber sido un varón de dolores experimentado en quebrantos? Nada. Entonces, el asunto es que nosotros nacidos de nuevo necesitamos entender que la voluntad de Dios de acá en adelante es nuestra santificación. Pablo la habla de vuestra porque se está dirigiendo a los de Tesalónica, pero él mismo era sujeto de esa santificación. Y recordemos que santificados es estar separados para Dios. O sea, cada vez mirándonos cara a cara en Cristo Jesús para mirarnos rostro a rostro con Él. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí?
es importante esa plataforma, porque lo que pasa a continuación es totalmente humano. Dice, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Entonces está hablando de toda conducta sexual que no está agradando a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos en el trato de este tema, porque esto no se lo podemos pedir a la persona que no ha nacido de nuevo. Esto se lo pide Dios al que ha comprado y ha nacido de nuevo y ahora lo tiene para él, para que lo agrade a él. Y aquí es donde debemos recordar que el cuerpo entonces no es un objeto de placer, sino que es un templo donde habita ¿quién? El Espíritu Santo. Y no sé, pero parece que a los de esta versión les pareció muy interesante usar esta palabra y traducirla de la siguiente manera, pero en el fondo significa algo que va más allá. Cuando dice que se aparten de fornicación, recuerden que Tesalónica, al igual que Corinto, estaban bajo la influencia del paganismo sexual en todas sus extensiones. Y dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y ¿qué? Honor. Ojo pues, esta palabra acá, esposa, realmente también tiene el significado de utensilio, de herramienta y en una de sus acepciones de cuerpo. Porque si miramos todo el pasaje y desde donde venimos del capítulo 1 hasta terminar la carta, nos vamos a dar cuenta de que no tendría coherencia, porque también podría expresar de que la esposa tenga su propio esposo en santidad y honor. Se está refiriendo al cuerpo individual material de cada creyente. Es decir, pongan acá vaso o instrumento o cuerpo en vez de esposa, y ahí sí va a tener lógica este versículo, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo, ¿en qué? En santidad y honor, porque yo puedo entonces, como nacido de nuevo, tener conciencia del uso que le doy a mi cuerpo, pero de ahí a legislar sobre el de mi esposa o el de mi esposo, no. Quiero saber si me estoy haciendo entender hasta ahí. Señora, dígame. Venga, rápido. Y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Hombre, todo lo que me hubiera ahorrado. ¿Y qué versión es esa? Si hubiera usado esa de una vez. Bien. ¿Cuál? TLA. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Cuando habla de tener es controlar el cuerpo. Eso se llama dominio propio. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y aquí, tan claro, mira que él va a hablarnos enseguida del retorno del Señor y de la resurrección, pero con la misma tranquilidad habla, no en pasión de concupiscencia, es decir, no dominado por la pasión, me pudo, no fui capaz, no, es claro. Los hermanos de Tesalónica necesitaban oírlo, no con el énfasis que se los dijo a los de Corinto, pero sí con la misma destinación del cuerpo. El cuerpo entonces para nosotros es un templo. Ya les hablé al principio, algunos lo usaban para placer, otros para ejercitarse solamente, el culto al cuerpo, otros como una máquina de trabajo, otros para flagelarlo, etcétera. Inclusive en el contexto de algunos pensadores griegos, el cuerpo era un desecho, era la representación misma del mal. No. Partamos de la base de que Dios no hace nada ¿qué? Malo, y el cuerpo lo hizo Dios. Permítame la semejanza. Raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, no el dinero. Entonces, de la misma manera en que el amor al dinero, no el dinero, de la misma forma, el cuerpo es bueno porque Dios lo hizo. Ahora, si lo ponemos con Romanos capítulo 6, versículo 12, me da a entender que este cuerpo ahora es instrumento para agradar a Dios. Antes lo usaba para las obras de la carne, ahora lo uso como templo del Espíritu Santo. Clarito. No en pasión de concupiscencia, y aquí viene, como los gentiles que no conocen a Dios. En palabras nuestras, como la gente que no ha nacido ¿de qué? De nuevo.
La gente que no ha nacido de nuevo usa su cuerpo para lo que no es. No se imaginan siquiera que es un templo, y si lo tienen puede ser un templo para cualquier cosa, menos para Dios como tal. Entonces, el cuerpo que antes era usado para placer, ahora debemos usarlo como templo. Esa es la diferencia. Y pasa al siguiente punto: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Es interesante, hemos hablado mucho del tribunal de ¿qué? De Cristo. A Dios le daremos cuenta en el tribunal de Cristo, los nacidos de nuevo, de cómo usamos nuestro cuerpo. El énfasis acá los de Tesalónica era en el aspecto sexual. ¿Por qué? Por la cosa tan difícil que había allá. Casi que no tiene, pues, como que ninguna diferencia con la actualidad tampoco. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. No podemos dejar de lado, acá no es que lo tumbó en una plata. Estamos hablando del aspecto sexual, ¿correcto? De la transparencia en la que tú y yo debemos tener al relacionarnos con los hermanos y las hermanas en Cristo Jesús. Debe ser una relación completamente apartada a los ojos de Dios y para los ojos de Dios, ¿verdad? Y entonces trae una palabrota grandísima, mire, porque el Señor es ¿qué? Vengador de todo esto. ¿Cómo así? Resulta que por mi comportamiento puedo lesionar a alguien en esa área. Dios me dice, como usted está usando el cuerpo que ya no le pertenece a usted para lo que no lo debe usar, el Señor le pedirá a usted cuentas de esa mala administración del cuerpo. Y eso se hará en el tribunal de Cristo. Qué claridad le da el pasaje, ¿cierto? Queda uno como, wow. Entonces, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Aquí tenemos que recordar algo: la tentación en esta área es constante, no porque el cuerpo sea malo, sino porque la actividad del pecado, digámoslo así como institución, nos quiere llevar a los pecados como ejecución de sus obras. Entonces, la actitud nuestra frente a esta situación sexual debe ser la misma que frente a no robar y a cualquiera de las obras de la carne. Quiero saber si me hice entender hasta ahí. ¿Está claro? Muy bien. Como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tremendo. Entonces, cuando Dios me dice que quiere que yo sea su templo, realmente lo que me está diciendo es: quiero andar contigo. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo me dice: yo ya no habito en templos hechos por manos de hombres, sino que habito en ustedes, lo que está diciendo es: quiero estar con ustedes, quiero caminar con ustedes. Por lo tanto, si yo uso el templo para lo que no es, estaría negándome al propósito que Dios tiene, que es caminar conmigo. Maravilloso. Cuando entiendo esto, pero llama, ¿estamos qué? Renovando nuestro entendimiento. Cuando no renovamos nuestro entendimiento, andamos a tientas, haciendo lo que nos parece, pero al renovarlo, yo creo que toda esta luz alumbra todo lo que realmente, inclusive en nuestro nuevo nacimiento, queremos hacer, pero por falta de información y de formación no hacíamos. Así que Pablo termina diciendo: así que el que desecha esto, todo este argumento, para que no nos imaginemos nada desde el versículo 1 hasta el versículo 8, el que desecha toda esta recomendación, el que no le presta o la que no le presta la atención a esto, no está desechando al hombre. O sea, porque ya les dije que esto es un consejo de parte de ¿quién? Del Señor. Pablo no estaba diciendo, como en 1 Corintios capítulo 7, voy a dar mi parecer aunque yo también tengo el Espíritu. Aquí sí está con certeza de la cosa. No desecha al hombre, sino a Dios. Es decir, es que lo de este asunto de la pureza no es solo una enseñanza en sí misma, sino que como ahora nuestra naturaleza es nueva, tenemos una nueva naturaleza porque somos nuevas ¿qué? Somos nuevas criaturas. Dios es puro, ¿sí o no? Entonces,
la primera vez nacimos del linaje de Adán caído, ¿correcto? O sea, todo estaba desvirtuado. Pero ahora, cuando nacemos de nuevo, nacemos de la naturaleza ¿de quién? De Dios, somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, no es que Pablo le esté pidiendo a los hermanos de Tesalónica, generen pureza, hermanos, porque es que sin santidad nadie verá al Señor, como a veces entendemos el pasaje de el apóstol Pedro. ¿Recuerdan eso? Sed santos como yo soy santo, ¿recuerdan? Y entonces uno empieza, cuando encuentra ese versículo, uno ve ahí como un hoyo tremendo y dice, voy a empezar a ser santo y a ser puro para... No, lo que Pablo le está diciendo a los de Tesalónica es, ustedes ya son puros y ya son santos porque han nacido de nuevo de la naturaleza del que bajó del cielo, ¿correcto? Es decir, la naturaleza de Cristo Jesús está en ustedes, por eso ya no vivo yo, sino que ¿quién vive? Cristo en mí. Lo que Pablo está diciendo es, despierten muchachos y despierten muchachas, que ahora la naturaleza que ustedes deben desarrollar es la que Dios ha colocado en ustedes, y porque viven ustedes, lo pueden tener. No es nosotros haciendo alguna especie de esfuerzo por lograr eso. Entonces, la pureza aquí no es solo una enseñanza, como un tema que vamos a ver. ¿Qué vimos hoy? Pureza. No, el asunto es que somos puros por naturaleza de nuevo nacimiento. Entonces, la naturaleza de Dios es la que está en nosotros, y esa es la que Pablo está rescatando. Y remata diciendo que también nos dio su ¿qué? Su Espíritu Santo. Por eso me les adelanté un tricito. Somos la morada del Espíritu Santo. Entonces, así como el agua y el aceite no son compatibles, jamás se mezclan, lo que Pablo está diciendo acá es que el pecado y los pecados y la santidad son incompatibles. Por lo tanto, está derribando completamente el concepto pagano de religiosidad, porque resulta que los hombres y las mujeres que iban a estos templos paganos, en donde se rendía culto al sexo, tenían una religión y tenían cierta sombra como de que gente como tan espiritual. No es así. Pablo lo que le está diciendo es, esta situación es de esta y esta manera, y se les exige, digámoslo así, ser santos y puros, porque el Dios que habita en ustedes y del que han nacido es ¿qué? Santo y puro. Ay, qué bueno entender eso, si no sigo montando los mismos marranos en el Ferrari. ¿Sí o no? ¿Está claro? Qué bueno entender eso. Y pasa ya a otro tema, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Nuevamente, recuerden, Pablo no está diciendo a los de Tesalónica en el mismo tono de los de Corinto. Los de Corinto sí estaban metidos de lleno en los templos paganos, y a pesar de ser nacidos de nuevo. Aquí lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica es que sigan así, que van muy bien. Abundéis más y más en eso. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. El amor fraternal es el amor que debe haber entre nosotros, el ágape. Entonces, la relación nuestra ya no es una relación erótica o filial, es una relación de ágape. Entonces, cuando les habla de amor fraternal, está hablando de la relación fraterna que hay entre los creyentes a través del ágape de Dios. Creo que no tenemos necesidad de volver a explicar el ágape, ¿cierto? El ágape es el amor de Dios, que consiste en que anhelo el bien de la persona amada sin esperar nada a cambio, sin esperar ni gratitud, sin esperar recompensa, ni siquiera una llamada, ni gracias, ni que me tenga que pagar algo porque ese es el amor con el que la Trinidad se relaciona, el ágape, el amor que es un amor del cielo, es un amor de Dios que nos ha sido entregado a todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Entonces Pablo elogia eso y les dice, acerca de ese amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis ¿qué? Unos a otros. Y esa es la principal lección. En Tesalónica encontramos la congregación sujeta a los pies del Señor y a sus mandamientos, que no son gravosos para ellos porque no están haciendo ningún esfuerzo por cumplirlos, porque han nacido de nuevo y son conscientes de eso. Entonces Pablo les dice, como Dios habita en ustedes, como ustedes son de Dios
el amor que hay entre ustedes para relacionarse con Dios, entre ustedes y hacia los demás, es el mismo ágape, que es un amor que no lesiona. Recuerden que el que ama no le hace daño al prójimo. Entonces, como ese amor viene de Dios y se lo entrega al creyente, ahora del creyente pasa a los demás creyentes y de los creyentes pasa a la humanidad tan necesitada del amor de Dios que, como todos nosotros no lo conocíamos, un gran porcentaje de la humanidad todavía no lo conoce. Eso es lo que nosotros debemos representar, el amor de Dios. A estos de Tesalónica, Pablo les dice, ustedes están 10 en eso, no tienen problema con eso, pero sigan así. Y dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ellos tenían una dimensión de cuerpo que les ayudaba en el sentido de entender que si eran un cuerpo local, los de Tesalónica, pero que había más congregaciones en Macedonia, que era el resto de la región, y ahí es cuando Pablo nos habla de la madurez que tenían estos hermanos. Es decir, estas personitas sí sabían que ellos eran muy especiales para Dios, pero que no eran los únicos. El asunto es cuando yo creo que soy el único o la única en esta situación y todo es para mí y solo en mí y nada más que lo mío. Esta gente reflejaba el amor fraternal hacia todo creyente. Hay algo especial cuando uno se encuentra con un creyente o con otra creyente, así sea del otro lado del planeta. Hay algo que les une, es algo automático, ni siquiera se tiene que hablar el mismo idioma, ni hasta en lenguas hay que hablar. Pablo ya les dijo en 1 Corintios, yo les quiero enseñar un camino más excelente, el amor, el ágape. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Cuando habla de más y más, hay siempre un ejemplo que traigo a colación en estos casos, y es la forma en cómo estaba construido el templo de Salomón. El templo de Salomón era de 2 niveles y la escalera era en caracol. Y las escaleras que son construidas en caracol no tienen descansos, porque eso significa que nuestra relación con Dios siempre es ascendente. Detenerse es retroceder. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad. Entonces aquí es donde quería traerles a colación esto. Resulta que como en Tesalónica se hablaba tanto del retorno del Señor, algunas personitas dijeron, pues si el Señor viene mañana, pues si viene en cualquier momento, ¿para qué vamos a seguir trabajando? ¿Cierto? ¿O para qué vamos a seguir estudiando? ¿O para qué me voy a volver a bañar si mañana viene el Señor? Pablo lo que le está diciendo es, no, sean juiciositos y tranquilos, y vamos a ver que había algunas personas que definitivamente se colgaron y se desocuparon en Tesalónica. No dejaron de ser hermanos, jamás. Pablo no los trata como herejes, pero sí se volvieron como conchudos. Y además de conchudos se volvieron como metiches, porque como no habían dejado de laborar, digámoslo así, empezaron a meterse en los asuntos de los demás. Entonces el problema aquí tanto no era haber dejado de trabajar, sino que además de no trabajar, eran metidos. Pablo quiere que guardemos equilibrio en las dos cosas. Y la disculpa de ellos era que el Señor venía pronto. Entonces Pablo dice, y que procuréis tener tranquilidad. Es decir, síganse ocupando de los asuntos diarios, no se vuelvan ociosos y ocúpense de sus negocios, no metidos en lo de otro. El amor ágape y el trabajo van de la mano. Mejor dicho, lo que Pablo le está diciendo a alguna ala de los hermanos en Tesalónica era que trabajar no era pecado. Sí. Ay, no, yo para qué voy a meter las manos en las cosas de la tierra. No, trabajar no es pecado. Y dice, y trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado. Además, él había sido tremendo ejemplo allí en Tesalónica, porque sus propias manos le sirvieron para hacer tiendas, porque la congregación en Tesalónica tenía tremendas privaciones a nivel financiero. No eran acomodaditos como los de Corinto, ni amarrados como los de Corinto, sino que además de ser bien diligentes en su trabajo, eran súper generosos. A Pablo a los de Corinto no les quiso recibir nada por el orgullo que había allá.
aquí en Tesalónica, él trabajaba con sus propias manos porque prácticamente les daba pena recibir de estos hermanos tan necesitados en esa área. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Debemos ser cooperantes, no vagos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo, nuestro punto de labor, es un gran lago de pesca para el Señor. Debemos mirar la posibilidad que tenemos de laborar como el contacto que podemos tener con otras personas que no conocen de Dios. Y a veces sin necesidad de hablar, solo con nuestro comportamiento, las personas van a querer conocer de Cristo. Cuando una persona no labora, se vuelve religiosa, al menos en Tesalónica. Y los llevaba a criticar y a mirar lo que realmente no existía porque estaba mirándolo con los ojos que no eran. Mejor dicho, trabajar no merma el cristianismo, lo aumenta. Eso es lo que está insinuando y diciéndole Pablo a algunos ociosos en Tesalónica. Podemos ser mejores trabajadores, podemos ser mejores amigos, podemos ser mejores humanos. Y solo en última instancia hablar de Cristo, porque la gente viéndonos tendrá que conocer que hay un Dios. Hay gente que habla mucho de Cristo, pero lo deshace con las manos. Entonces, también Pablo lo que dice acá, y no tengáis necesidad de nada, es no sean parásitos, no se vuelvan carga para otros. Por el contrario, solucionen, pueden inclusive a través de su labor aportarle soluciones a los demás. Quiero saber si me he hecho entender hasta ahí. Bien, esto es muy importante porque a partir del versículo 13, lo vemos la próxima semana si Dios nos da la vida, vamos a hablar de un pasaje muy conocido que ya lo vimos inclusive cuando tocamos Corinto los viernes, pero lo podemos volver a repetir porque comer otra vez de lo mismo nos enriquece y no es que nos haga daño. Vamos a ver. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de compartir juntos. Gracias porque hemos orado por salud por Juliana, ¿cierto? Y sabemos que está bien, Señor. También te pedimos, Padre, que lo que hemos hablado de tu palabra se vuelva en nosotros vida. Y te doy gracias, Señor, porque todas las personas que venimos acá somos tremendamente laboriosas y ocupadas. En cualquiera de las áreas que nos has dado para laborar, e inclusive la intelectual, Señor, aquí la gente que viene con mucho esfuerzo, no porque les sobró el tiempo, porque no tenía nada que hacer. Inclusive ahorita mismo salen de acá, de esta reunión, a ir a cumplir otras obligaciones, a ser efectivos allí en su casa, en sus hogares, Señor. Te pido, Padre, que mires eso, porque aquí se cumple lo que tú le dijiste a través de Pablo a los de Tesalónica, elogiándolos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén.